Buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Xerrades a l'Abric del Modernisme. Soy Javier Baldó, tesorero de la Asociación Alcoy Modernista. El programa de hoy es el segundo de una trilogía que estamos dedicando a conocer un poco los aspectos más significativos de nuestras queridas fiestas de moros y cristianos. Nos vamos a basar sobre todo, como no, en el periodo modernista. En el primer programa, nuestro compañero José Pérez entrevistó a don Adrián Espí, quien nos puso un poco en antecedentes de cómo se vivían nuestras fiestas dentro del ámbito, sobre todo, de las clases sociales. Os recuerdo también que este primer programa está a vuestra disposición en nuestro canal de YouTube, Alcoy Modernista. Bien, el programa de hoy hemos querido dedicarlo íntegramente a conocer uno de los aspectos más importantes y para muchos el que más del mundo de la fiesta. Hablamos, como no, de la música, sin la cual sería imposible vivir nuestras fiestas. Para hablar de este tema contamos hoy con la presencia de una persona que no necesita presentación. Él es Gregorio Casasempere Gisbert, profesor del Conservatorio Profesional de Música Juan Cantó y director de la Orquesta Sinfónica de Alcoy. Buenas noches, Gregorio, y muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Molt bona nit i encantat d'estar amb vosaltres. Gràcies. Muy bien. Saludamos también a nuestro compañero José Pérez, a quien ya conocéis del programa de la semana pasada. Buenas noches, José. Buenas noches, buenas noches. A ver si... Bueno, vamos a dividir el programa de hoy en dos bloques. En el primero hablaremos sobre los orígenes de la música festera alcoyana y en la segunda parte trataremos un poco de conocer a una de las grandes agrupaciones musicales más queridas de nuestra ciudad, la Primitiva. Antes de empezar, y siendo todos conscientes de que hoy tocamos un tema del cual podíamos hablar horas y horas, intentaremos ceñirnos en la manera de lo posible a la duración del programa. Bien, Gregorio, si te parece, empezamos ya con lo que es el programa en sí. ¿De acuerdo? Pues a vuestra disposición. Muy bien. A ver, hasta mediados del siglo XIX, lo que sonaba tradicionalmente acompañando a los moros y cristianos eran principalmente marchas de carácter militar. Háblanos un poco sobre este tipo de marchas. Bueno, lo que se sabe y lo que se conoce, empezaré diciendo que yo no soy ni un historiador, ni un investigador, ni un musicólogo. Mi vida se dedica a la música plenamente, pero en el apartado específico pues, de la dirección de instituciones musicales como la Orquesta Sinfónica o bandas o coros, a la interpretación con estas entidades. Soy pianista también y obviamente pues yo soy un intérprete. Mis conocimientos sobre la historia pues es la que es. Así todo pues yo intentaré con estos pocos recursos históricos y digamos de investigación musicológica, pues acercar al oyente o al espectador pues lo que yo puedo indicar. Sin lugar a dudas que la música en la fiesta de moros y cristianos, y hablaré específicamente de la de Alcoy, que es la que conozco, pues antes de que apareciese la primera banda de música, que aparece pues en los años principios del siglo XIX, 1815, 1817, no está clara la fecha, pero la banda del Batallón de Milicianos Nacionales pues ya existe en esas fechas. Y esa banda de milicianos nacionales es inmediatamente contratada por la Fila de la Llana y va interpretando música con ellos. ¿Qué música se interpretaba en aquella época? Pues por lo que existe en el archivo de la Primitiva, lo que se interpretaban eran marchas militares, pasodobles de cualquier tipo y también lo que podemos entender como piezas dedicadas al baile, es decir, bailables, mazurcas, polcas, valses, y eso es lo que sabemos que se interpretaba. Antes de todo eso, los acompañamientos, bien en los desfiles o bien en los actos festeros, se producían con otro tipo de formaciones musicales, tambores o atabales, clarines, pífanos, que si vihuelas, que si instrumentos de percusión, etcétera, etcétera. Y eso es pues lo que yo puedo decir en estos momentos. Los orígenes de la música festera hay que establecerlos en Alcoy,
todo en cuanto que también existen versiones de que la música puede haber, han habido compositores que quizás antes o en esos mismos instantes también compusieron música para la fiesta de moros cristianos. Pero en Alcoy hablamos de la banda de milicianos nacionales y a partir de 1830, con la creación de la Corporación Musical Primitiva, cuyo fundador era músico, saxofonista de la banda de milicianos nacionales, es decir, Francisco Cantó Botella, pues a partir de ahí existen las bandas de música en Alcoy y en su dedicación a la música festera. Muy bien, Gregorio. Entonces, el nacimiento de la música propia de la fiesta no se produciría, como has comentado, hasta finales del siglo XIX, cuando Juan Cantó francés compone la primera Diana en 1880. Pero no fue hasta 2 años más tarde cuando el mismo autor alcoyano compuso Mahomet. Bueno, todo esto para lo que es lo que en la primitiva hemos conocido y yo aprendí pues de las personas mayores y específicamente del para mí recordadísimo músico, musicólogo, en fin, escritor alcoyano Ernesto Valor, y todo lo que en sus libros está escrito, así como otros documentos de otros escritores como Juan de Dios Aguilar o, por ejemplo, los escritores Rafael Coloma, Adrián Espí, etcétera, etcétera, pues se señala que el primer pasodoble es el Mahomet de Juan Cantó. ¿Y el por qué? Evidentemente existen piezas de compositores alcoyanos anteriores al Mahomet de Juan Cantó. E incluso existe la noticia concreta de que en el 6º centenario del patronazgo de San Jorge, en 1876, se interpretó indistintamente por la primitiva y por la agrupación, la sociedad nueva de Alcoy, ya existían las dos bandas, se interpretó bien la marcha por una parte y por otra parte el himno de una obra dramático-musical del compositor alcoyano Rafael Pérez Jordá, llamada Alcoy contra Al-Azraq o Sant Jordi Firam Firam. Pero se establece y se llega a la conclusión de que el primer pasodoble dedicado a la fiesta de moros y cristianos es el Mahomet de Juan Cantó, porque en las libretas del archivo existentes en el archivo de la primitiva de los músicos en el año 1882 aparece el pasodoble Mahomet. Y, por ejemplo, el pasodoble, la primera Diana, pues no está en las libretas. Me refiero a las libretas, a lo que era el repertorio que los músicos sacaban a la calle con sus atriles, etcétera, etcétera. Esto es el documento en el cual se basó este tema, ¿no? Otra cosa es que sí pueden aparecer otras composiciones y además es trabajo de los historiadores y de los investigadores, pues bucear en los archivos y descubrir. Este asunto es tan rocambolesco como el asunto del descubrimiento de América. ¿Quién descubre América? Pues Cristóbal Colón. Bueno, pues ahora sabemos que anteriormente a Cristóbal Colón pues existió el prenauta Alonso Sánchez, y también sabemos que los vikingos pues llegaron a las costas americanas muchísimo tiempo antes. Sí, no, pero esto era así. Entendemos en Alcoy, y no solamente lo entendió Alcoy, sino que en 1982, con motivo del primer centenario de la música festera, todos los actos que se hicieron conjuntamente con la UNDEF y la Asociación de San Jorge, se estipuló claramente que era el Mahomet el primer pasodoble. Igual que se estipuló pues que es la marcha a Benamet, la marcha a Bencerraje de Antonio Pérez Verdú, la primera marcha mora, y se estipuló que la primera marcha cristiana
es la Llamando Blanquera, Aleluya, de 1958. Que luego van a venir... Ahora hablaremos un poco sobre estos temas. Me quería simplemente una curiosidad que me la marcha Mahomet está considerada como un pasodoble sentat. ¿Qué quiere decir que es un pasodoble sentat? Primero, la marcha Mahomet no es una marcha, es un pasodoble. Exacto. Juan Cantó que evidentemente el antecedente del Mahomet hay que encontrarlo en el pasodoble La Primera Diana. También Cantó tiene un pasodoble, y esto prácticamente no lo conoce nadie, pero yo lo interpreté con la primitiva. Un pasodoble que también es identificativo de lo que estamos hablando, que es un pasodoble que se llama Jordiet, como el pasodoble de mi padre. Y también tiene otro pasodoble muy importante dentro de lo que es la historiografía, que se llama la Diana pel Panterri. Pero además del Mahomet tiene otros pasodobles. Por ejemplo, otro que tenemos que identificar plenamente con la fiesta alcoyana, un pasodoble que se llama Azarak. Igual que hay otro pasodoble que se llama el Turco. Entonces, digo que todo esto son pasodobles y tú me preguntas, bueno, esto del pasodoble sentat, ¿por qué se denominó pasodoble sentat a este tipo de pasodoble? Pues porque es un pasodoble de tiempo más moderado. Digamos que no es un pasodoble de corte, entendámonos, de corte militar, o de corte, por ejemplo, taurino, o de corte folclórico, o de corte españolista, o de corte, yo qué sé, una marcha vienesa, por centrarnos en cuestiones a nivel internacional. Y en Alcoi se acuñó pues, la nomenclatura de això és un pasodoble sentat. Bueno, estamos hablando también... No puedo dar más información. No, sí, hay en estos momentos, y sobre todo por la época en la que vivimos, donde la investigación no solamente está muy activa, sino que hay medios para investigar, pues hay tesis doctorales al respecto de todo esto. Pero ya digo que yo no soy investigador ni soy historiador. Yo estoy contando lo que a mí me han enseñado y lo que he vivido directamente durante, sobre todo, mis años de director en la primitiva. Y creo que lo estás haciendo estupendamente, Gregorio. A ver, te quería comentar también otro aspecto. Todos somos conocedores de la rivalidad entre Alcoy y Cocentaina. Por eso lo que estabas comentando tú, de que muchos historiadores consideraban el Mahomet que fue el primero, otros, pero nos han llegado también a oídas de que otros historiadores también han considerado el pasodoble Moro Guerrero de Manuel Fernández González, que fue anterior un poco a este. ¿Qué opinas tú? Háblanos un poco de este compositor. Yo tengo que volver a manifestar cuáles son mis limitaciones. Primero porque toda mi dedicación a la música festera ha sido una dedicación esencialmente endogámica, esencialmente localista y esencialmente dedicada a la música de compositores alcoyanos. ¿Y el por qué? Pues sencillamente porque en el más de un centenar de compositores que han habido a lo largo de la historia en Alcoy. Bueno, y hablo a lo largo de la historia a partir del siglo XIX, porque los compositores anteriores al siglo XIX en Alcoy son plenamente desconocidos, a mi modo de entender, por varias razones. Sobre todo por las cuestiones de la desaparición de fondos en archivos esenciales como los que existieron en el convento de los agustinos o en las antiguas parroquias de San Mauro y de Santa María, que no hace falta que cuente estas historias porque los alcoyanos saben qué es lo que ocurrió con todo esto. Por lo tanto, resulta que lo que conocemos, lo conocemos a principios del siglo XIX. Todo lo demás no sabemos dónde está, aunque algunas cosas las intuimos. Siguiendo con el relato,
evidentemente, este asunto de si el Moro Guerrero o de si el pasodoble, si no recuerdo mal, Manueles y Jaureles, sí, Manueles y Fajardos. Y Fajardos, pues eso. O pensar que la corte de Granada del maestro Ruperto Chapí de Villena es el inicio de la música festera, o pensar que la marcha mora que está incluida dentro de la zarzuela Moros y Cristianos es el origen de la música festera, para mí particularmente me parece que es esencialmente, pues bueno, es una anécdota. Y vuelvo a hacer la comparación con el tema del descubrimiento de América. Sí. ¿Quién en realidad descubre América? Lo descubre simple y llanamente la corona de Castilla y Aragón. Exacto. Y el asunto es sencillo, porque aun pudiendo ser cierto todo esto que estamos hablando, la corte de Granada del maestro Chapí, por cierto, Ruperto Chapí y Camilo Pérez Laporta eran íntimos amigos, igual que eran íntimos amigos Juan Cantó y Tomás Bretón, nada menos que el compositor de la Verbena de la Paloma o de la ópera maravillosa La Dolores y de otras muchas obras, que además cabe decir, y esto es importante, que fue Tomás Bretón quien estrenó la célebre obra de Juan Cantó, Andante y Polonesa. No solamente que la estrenó, sino que el día de su estreno el éxito fue tan colosal en Madrid, si no recuerdo mal, creo que en el Teatro Real, que la obra se tuvo que interpretar 2 veces. Volviendo al asunto, yo creo que en el 1982 se creó un centenario de música festera donde se justificó todo esto, tanto por la UNDEF como por la Asociación de San Jorge, y tanto unos como otros. Y recuerdo perfectamente, porque yo en el 76, en el 82, ya era director de la Primitiva y asistí a varios de los actos que se realizaron. También recuerdo cómo José María Ferrero, el mestre Ferrero, él opinaba que el creador de la música festera era Camilo Pérez Laporta. Pero, y eso tendría su argumentario por varias razones. Pero lo que está claro es que el primer pasodoble para nosotros, para Alcoy, para la Primitiva y para todo lo que ha sido la historia fue el Mahomet, por esta razón que digo, porque el pasodoble Mahomet y no la primera Diana o la Fagina número 1 de Pérez Laporta o Goliat de Pérez Laporta o otros pasodobles o el Moro Guerrero no aparecen en ese momento y no existen en los archivos de la Primitiva. Y entonces estamos hablando del archivo que es el más antiguo, porque la primera banda que aparece en Alcoy como banda civil es la Primitiva. Y entonces esa es la historia. No, es que no... Pegar-li voltes d'això, pues, pegar-li voltes d'això, pues... Molt bé. A ver, Gregorio, has hablado de Camilo Pérez Laporta y háblanos un poco de una de sus obras más emblemáticas, como es Benicharrat, que puede ser la precursora de las marchas moras. ¿Se puede considerar como la precursora de las marchas moras? Bueno, podemos hablar de que la precursora de las marchas moras, evidentemente, sin lugar a dudas, es Benicharrat. Benicharrat, que además tiene una magnífica portada a plumilla de carácter orientalista y está fechada, si mi memoria no me falla, en 1904. Y está dedicada estamos viendo la portada, creo, ahora. Aquí aparece, con el sello de la Primitiva, una plumilla preciosa de carácter orientalista, de carácter más bien alambrista, diría yo. Y digo esto de alambrista porque, primero, la marcha Benicharrat está dedicada a los abencerrajes, filá que ya existía pero no había salido a la calle. Y por esa razón, pues la marcha Benicharrat tampoco había sido, desde luego, si fue interpretada o no en esa época, que yo recuerde, no existen programas ni documentación que lo acredite.
De ahí a que cuando salen los abencerrajes por primera vez a las fiestas, siendo director de la Primitiva Antonio Pérez Verdú, pues es cuando se estrena su marcha a Abencerraje, porque se denomina marcha a Abencerraje a Ben Amet, que fue acogida clamorosamente y que el público alcoyano, los fiesteros, la denominaron la marcha del escarabacetes. Es decir, porque ya llevaba un dispositivo muy especial de instrumentos, como mínimo, de remembranza árabe. Pero bueno, todo esto es la historiografía, son los orígenes. Mira, por ejemplo, Camilo Pérez Laporta, que es un compositor, uno de los compositores más prolíficos, vuelvo a reiterar, siempre estoy hablando de Alcoy, y los oyentes que me perdonen mi ignorancia, pero la dedicación que yo he tenido siempre ha sido en ese sentido. Y es más, de toda la música que existe en el archivo de la Primitiva, bueno, pues probablemente yo haya sido de los que más ocasiones he tenido para interpretarla en la época moderna, pero no interpreté toda la música que hay en ese archivo. Ojalá, hay mucho por interpretar todavía. Por ejemplo, Pérez Laporta. Pérez Laporta es un compositor que tiene más de un centenar de obras dedicadas a la fiesta. Entre ellas tiene un pasodoble que se llama La entrada dels moros. Y la fecha, más o menos, podríamos citarla principios del siglo XX. Es decir, 1900, anterior a Benisserraj. Anterior a Benisserraj. Sí, bueno, como que también, por ejemplo, el mítico compositor José Espí Ulrich, compositor del pasodoble en Alcoy, bastante nombrado y célebre en una época, Ansel Moracil, un pasodoble que se llama El canto del moro. Bueno, ¿y quién conoce el canto del moro? Pues nadie. Y después de nadie, nadie, a no ser que alguien lo interprete, ¿no? Es decir, esto es el asunto, que sí que está claro que el origen de las marchas moras está basado en una corriente estética muy de la época y sobre todo muy de la época modernista, donde hay una recuperación por poner en valor todo lo que es el patrimonio cultural de carácter orientalista. En este caso, pues los monumentos históricos de Granada, la Alhambra, Generalife, de Córdoba o de Toledo o de Zaragoza, en fin, lo que es la cultura, ¿no? Y en esa época, concretamente en esa época, en España sí que hay una gran dedicación a la música de carácter, en aquella época se llamaba de carácter alambrista, pero no solamente en España, porque muchísimos compositores franceses y rusos pues escribieron mucha música y muy importante y muy famosa de carácter español. Ahí está la ópera Carmen de Bizet, o está el Capricho español de Rimsky-Korsakov, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos hablando de un momento crucial. Y en Alcoy, ese momento crucial de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en un apogeo del modernismo y en un apogeo socioeconómico, cultural en Alcoy de primer orden, no hay que olvidar que Alcoy en esa época era lo que muchos consideramos una ciudad-estado. Una ciudad donde su potencia económica en esa época era colosal. Teníamos, pues, hablemos, es decir, se hacía todo el papel de fumar del mundo en Alcoy. Las fábricas de maquinaria eran de una importancia inaudita. Es decir, se trabajaba para Alemania, se trabajaba para Inglaterra, se trabajaba para Estados Unidos, se trabajaba para Francia, y Alcoy pues era inmensamente potente. El textil, pues ni qué decir tiene, ¿no? Es decir, es que en Alcoy se tejía y se hacían prendas para el ejército español, ¿no? Quiero decirte,
Y estamos hablando de una época de pleno apogeo. Si nos volvemos al tema de la música festera o al tema de las bandas de música, es que, pues no sé cuántas bandas de música se gestaron en esa maravillosa época, ¿no? Sí. Luego, si te parece, hablaremos un poco sobre las bandas de música de esa época. También me gustaría que nos hablaras un poco. Hemos estado hablando de que estaba la marcha Benicharrat está dedicada a la ciudad de Bencerrajes, pero hay también otra marcha que compone Antonio Pérez Verdú, que es Aben-Amet, también dedicada a esta fila. Háblanos un poco de... Es que, a ver, el Aben-Amet, volvemos a lo mismo sobre el Mahomet. ¿Por qué Mahomet es el primer pasodoble? Insisto, porque en el repertorio de 1882 está en las libretas del repertorio de los instrumentistas y no aparecen en las libretas anteriores pieza alguna específica que podamos definir que sea una música festera, música dedicada a la fiesta de morros y cristianos. Una cosa son valses, son polcas, son mazurcas, son marchas militares. No. Y entonces, ¿qué ocurre con el Aben-Amet, marcha Bencerraje de 1907? Lo mismo. Existían marchas moras anteriores o marchas árabes, porque en aquella época no se llamaban marchas moras, se llamaban marchas árabes. Por ejemplo, todas las marchas que escribe Pérez Laporta árabes, la canción del harén, por ejemplo, la canción del harén, la mítica canción del harén, está compuesta en 1910 y además está impresa en la época. O sea, los papeles se comercializaron, se vendían, los tocaban las bandas, no de Alcoy, no lo tocaba la Primitiva, no lo tocaban todas las bandas porque los papeles estaban comercializados. Igual que otras marchas de Pérez Laporta están impresas, por ejemplo, el mítico pasodoble Krouger, o también una marcha mora que se llama El poema del sultán, también está impresa, igual que una marcha militar de José Seba Cabrera, que fue director en la Primitiva y fue director, si mi memoria no me falla, de la banda La Patria Chica o de la banda del Trabajo, un pasodoble que se llama La Alferis. Pues esto es música impresa, editada, difundida. Digo todo esto porque ¿por qué Aben-Amet y no Benicharrat? Pues sencillamente porque Benicharrat no se tocó cuando no se tocó en la calle en esa época. O sea, Benicharrat es que no s'ha tocat en el carrer mai en la vida, que yo sepa. Entonces, el origen de todo esto es que se interpreta en la fiesta. Hablar de la zarzuela del maestro Serrano, bueno, es una zarzuela. También podemos hablar de la Sherezade de Rimsky-Korsakov, pero eso es un poema sinfónico. A eso iba yo, que nos hablaras un poco sobre la zarzuela del 17 de abril, que es la de José Serrano de Moros y Cristianos, que se interpretó en el Teatro de Madrid. Una maravillosa zarzuela, maravillosa zarzuela. Por cierto, el maestro Serrano tuvo pleitos con compositores alcoyanos. Concretamente, hubo un pleito entre el maestro Serrano y Gonzalo Barrachina, porque Gonzalo Barrachina tiene un poema sinfónico premiado, si no recuerdo mal, por el Ateneo de Sevilla, llamado La venta de los gatos. Y Serrano tiene una zarzuela que se llama La venta de los gatos. Y esto terminó en los tribunales. Pero estos son anécdotas habidas y por haber. Es decir, ¿por qué Aben-Amet y no Benicharrat es la primera marcha mora? Simplemente porque es Aben-Amet la marcha que estrena la Primitiva en 1907 para la filada Bencerrajes. No nos vamos... Es más, una anécdota más al respecto de la Aben-Amet. El año 1907, Camilo Pérez Montllor, compositor mítico de la Entrades Moros, Usul el Selmin, escribió un pasodoble que se llamaba, no es un pasodoble, escribe una marcha militar que se llama Apolo. Y esa marcha militar, su padre, Camilo Pérez Laporta, el compositor del Benicharrat y de la canción del harén, etcétera, etcétera, insistió en que fuese la Primitiva quien interpretase la marcha
militar Apolo con los Abencerrajes. Y esto no se produjo. Lo que se produjo es que se estrenó a Benamet la marcha Abencerraje de Antonio Pérez Verdú. Y eso es lo que hace que sea la primera marcha mora. Guste o no guste a quien sea. Sí, no, es así. Bueno, hemos estado hablando de marchas moras, no nos vamos a olvidar del bando cristiano. ¿Seguían desfilando con los pasodobles dianeros o sentáis que hemos hablado antes? Sí, seguían igual. Háblanos un poco de la aparición de una gran obra mítica que es Aleluya del maestro Armando Blanquer. Bueno, pues es simple. Vamos a ver. Igual que esto es un proceso evolutivo, igual que a finales del 19, pues las marchas militares y los pasodobles, y aparece el Mahomet, pues todo eso se va introduciendo poco a poco. Y los compositores, pues fundamentalmente de la primitiva, pero también de la música nueva, pues como pueden ser Julio Laporta, Evaristo Pérez Mollor, Camilo Pérez Laporta, José Seva, Rafael Pascual, José Jordá, Anselmo Aracil, etcétera, etcétera, van componiendo música para la fiesta. La evolución y el tiempo, pues exige y se reclama por los propios festeros de que, hombre, el pasodobles pues están muy bien, ¿no? Pero hacía falta algo que fuese la marcha cristiana. Y en ese sentido fue la fila Vascos la que le encarga a Armando Blanquer, que en esa época pues ya era un compositor muy reconocido, y ya Blanquer en esa época está dirigiendo, por ejemplo, la primitiva de Llíria, ha tenido ya una formación muy sólida con el Mestre Palau en Valencia, ha hecho ya, creo, o está a punto de salir para estudiar en París con grandes compositores, entre ellos Olivier Messiaen, y también luego en Italia. Y entonces Blanquer acepta el reto de crear un género llamado marcha cristiana, y en eso está. Y en 1958, con motivo de la escuadra, no sé si los vascos tendrían, supongo tendrían el capitán o el alférez, porque eso se estrenó, bueno, no sé si una escuadra de negros, esto sí que no lo sé. Pero que lo estrena la fila Vascos, es así. Que entre esos vascos que yo recuerde, pues estaba Jordi Pedro, Jordi Folla, la familia de los Pedro y de los Folla, pues todos tuvieron una gran vinculación a la fila Vascos, ¿no? Y otros tantos vascos de esa época. Y aquello se estrena con la primitiva, y se estrena y tiene éxito y funciona, pero bueno, luego tiene que cuajar ese éxito, porque es la primera marcha cristiana, ¿no? Luego tardarían muchos años para que Aleluya tornase, volviera a escucharse en las fiestas en directo. Yo creo que hasta el año 1980 y tantos no volví yo a interpretar Aleluya. Tengo que decir que Aleluya fue una de las primeras marchas que yo grabé discográficamente. La grabamos en un disco de música para la fiesta patrocinado por la Diputación Provincial. Entonces era el ponente Adrián Espí para el Instituto Gilbert, y en el año 1982 la volvimos a grabar con la primitiva en el proyecto discográfico llamado Alazrac. Luego, sí, ahora hablaremos ahora luego de estas dos grabaciones tan importantes. Tengo que decir como curiosidad que Aleluya, la marcha que todos conocemos, pues existen a día de hoy tres versiones distintas. Concretamente, la versión que se estrenó, es decir, en el 1958, se tuvo por miedo de los festeros y también, pues, quizás por precaución de la primitiva, que entonces era dirigida por Fernando de Mora, que fue el primer profesor, el primer mestre de Armando Blanquer. No se ejecutó íntegra, sino que se
se recortó un poco. Y es concretamente la versión que se conoce en las dos primeras grabaciones. Esa versión, que es la del estreno, no es la versión original. La versión original es más amplia y yo luego la interpreté varias veces e incluso hay una grabación en directo grabada por Radio Alcoy. Y luego está la versión que Blanquer, a instancias de la Asociación de San Jorge y de quien era su asesor musical en esa época, también, que fue director de la Primitiva, Jaime Lloret, para hacer la edición musical y publicarla, le pidieron que hiciese una reinstrumentación. Y es, digamos, que la versión que ahora pues interpretan el resto de las bandas. Que yo sepa, la versión original de la Primitiva solamente a día de hoy, que yo recuerde, la sigue teniendo la Primitiva. Muy bien, Gregorio, pues muchas gracias. Yo creo que ha quedado suficientemente claro cuál han sido la primera marcha mora, la primera marcha cristiana que se considere. Si te parece ahora, vamos a pasar al segundo bloque donde nuestro compañero José Pérez te va a preguntar sobre esta banda tan querida por ti, que es la Primitiva. Adelante, José. Pues... Hola, Gregorio, es un placer sentirte, un placer oírte. Dices que no eres historiador, pero de la manera que cuentas las cosas es una maravilla oírte. Bueno, yo tengo la suerte de pertenecer a una familia en la que mi bisabuelo, Enrique Juan Merín, pues era músico. Mi bisabuelo era muchas cosas. Era empresario textil y era también periodista. Fundó varios diarios en Alcoy, pero además era compositor. Y lo que más se conoce de mi bisabuelo es el himno a San Jorge, el Insigne Mártir. Pero luego mi abuelo Rafael Casas Pérez es la segunda generación y luego mi padre y mi tío Rafael son la tercera generación y yo formo parte de la cuarta generación y luego pues hay una quinta generación y esperemos que una sexta y ya lo veremos. Total, lo que yo puedo saber, lo sé, pues lo diré en valenciano, porque ya en el ventre de ma mare, pues yo ya eso me lo enseñaba, ¿no? Bien. Hablemos ahora un poco de las numerosas bandas que había en Alcoy. Ya hemos hablado antes de la aparición en Alcoy de la primera banda de música sobre el 1820-1823 con el nombre de Batallón de Milicianos Nacionales. Es anterior, ¿eh? Hay testimonios de que en 1817 ya estaba. Exacto. Y desfiló acompañando a la fila llana en las fiestas de ese año, en el 17. Que por cierto, y esto lo sabrás muy bien, es decir, que la llana, que era la fila número 1, la primera fila de los moros, en el orden establecido, era la que tenía el privilegio de acompañar al capitán. Pero ese privilegio venía dado porque era la única fila que tenía una banda. O sea, fue ese el hecho. La banda de música es lo que revoluciona, obviamente, la estética de la fiesta, entre otras cosas. Entonces llegamos a 1830, en que sin género de dudas tiene lugar en Alcoy la fundación de la Primitiva, con cuya denominación la conocemos todavía hoy. Sí, evidentemente. La Primitiva, heredera de la banda de milicianos nacionales, heredera digo ¿por qué? Pues porque, por ejemplo, el fundador de la Primitiva, Francisco Cantó Botella, padre de Juan Cantó, y también padre de Francisco Cantó Payá, porque Francisco Cantó Botella se casó 2 veces, segundas nupcias. Pero es que el padre del fundador de la Primitiva también fue músico de la banda de milicianos nacionales. Total, que el origen está primero en la familia Cantó y la Primitiva, pues evidentemente es la primera banda, digamos, civil.
porque la banda de Milicianos Nacionales, pues bueno, digamos que era una banda semimilitar, ¿no? Y a partir de ahí, obviamente, es cuando se generan el resto de las bandas. La segunda banda, si la memoria no me falla, la Sociedad Filarmónica Nueva, en el año 1842, y a partir de ahí ya viene la música tercera, y después de la tercera viene la novísima, y después de la novísima, pues no sé si aparece ya la Patria Chica, y la banda de la Sociedad del Trabajo, y la banda de la Cruz Roja, y todo este nacimiento de las bandas, todas vienen porque ¿cómo se funda la segunda banda? Pues por gente que no está de acuerdo en la primitiva y quieren formar otra banda. ¿Y por qué se funda la tercera? Pues porque unos no están de acuerdo ni con la primera ni con la segunda y en fan una otra. Esto es lo que ha pasado siempre, ¿no? Cabe también recordar que en Alcoy existe también un sustrato muy importante que también le da proyección al mundo de las bandas de música. Y es la banda del regimiento Vizcaya 21 o como se llamase anteriormente, porque el cuartel de infantería tenía una banda profesional, ¿sí? Entonces, bueno, pues estamos delante de una ciudad que en esa época, ya he hecho mención anteriormente a la potencia socioeconómica y cultural, pues en cuanto a las entidades de música no nos podemos quejar porque hubo en una época, pues igual habían 4 bandas de música funcionando en Alcoy o más. Algunas de ellas luego, a razón de todo esto, recibían denominaciones bastante jocosas. Vale. ¿Quién fue el primer director y cuántos músicos tendría? Hombre, el primer director es Francisco Cantó Botella. Y lo que yo recuerdo en los escritos de Ernesto Valor y de Coloma y también pues de Adrián, esto está documentado. Pues, las bandas en esa época no llegaban a ser más de 30, 25 o 30 músicos. La música nueva cuando se crea, que yo recuerde, porque me he leído los estatutos de la fundación, también eran 25 o 30, además no podían ser más. Creo que había una salvedad donde estaba perfectamente acotada al número de papeles. Me refiero a papeles al número de instrumentistas, ¿no? Pero, en fin, es muy curioso, ¿no? Y lo que está claro es que todo esto se produce, creo yo, por la necesidad que tiene Alcoy de tener una cultura muy activa, donde la ciudad-estado, vuelvo a esa denominación, ciudad-estado, donde pues Alcoy es suficiente para ser todo lo que es, ¿no? Y entonces, pues, hay que pensar que la primitiva, cuando se funda, en 1830, ya se funda, igual que la nueva, con 3 ramas esenciales de actividad musical. Es decir, la primitiva no es una banda, es una sociedad musical. La Sociedad Filarmónica Nueva no es una banda, es una sociedad filarmónica. ¿Qué es lo que hacían estas 2 entidades concretamente? Bueno, primero, tenían una banda de música, que además de hacer conciertos, tenían actuaciones de carácter cívico, festivo y social. Hablemos de todo esto. Es decir, estas bandas actuaban en las procesiones, estas bandas actuaban en los desfiles, estas bandas actuaban en cualquier elemento que fuese notorio. He hecho mención, por ejemplo, a 1876, sexto centenario del patronazgo de San Jorge. Pues muy bien, se dice en las crónicas que tanto la música primitiva como la música nueva interpretan las piezas, bien la marcha y bien el himno, etcétera, etcétera, de la pieza dramático-musical de Rafael Pérez Jordá, Alcoy contra l'Azrac o Sant Jordi Firam. Bueno, ahí lo tenemos. Pero es que estas bandas, estas sociedades, además luego tenían una capella. ¿Qué era la capella? Una capilla. Era una sección vocal
vocal para interpretar la música religiosa en las celebraciones litúrgicas, es decir, en las misas mayores, en los novenarios a los patronos, bien San Jorge, bien San Mauro, bien San Roque, bien San Blai, la Verge dels Lliris, el Jesuset del Miracle. Y luego tenían un tercer elemento esencial, que era la orquesta. La orquesta interpretaban en el foso del teatro o daban conciertos sinfónicos o amenizaban, por ejemplo, en los jardines del círculo industrial, pues por ejemplo, en la fiesta de Fadrins o el Día de los Enamorados o la nit de San Juan, la noche de San Juan, y todo esto está documentado. Por tanto, estamos hablando de instituciones, tanto la primitiva como la Sociedad Filarmónica Nueva, de una potencia cultural colosal. Eso es lo que quiero resaltar por encima de todo. Y sin olvidar que en el seno de estas instituciones, y especialmente la primitiva, quienes se hacen cargo de la dirección de la banda son fundamentalmente compositores. Fundamentalmente compositores. Y tenemos a José Jordá, y tenemos a Rafael Pascual, y tenemos a José Seva, y a Camilo Pérez Laporta, y luego a Julio Laporta, y bueno, y incluso estos célebres compositores, directores. Luego viene Camilo Pérez Mollor, o Evaristo Pérez, que fue director, y está Gonzalo Barrachina dirigiendo la música nueva. Todos estos son los que crean el enorme patrimonio de la música festera. Esos son los que lo crean. Y esos y son las instituciones las que lo crean. Y es los que lo interpretan. Por lo tanto, estamos hablando de un patrimonio colosal. Colosal. Entonces, por esta banda pasaron importantes directores, como ha dicho, José Jordá Valor, Juan Cantó Francés, Julio Laporta Ellín, entre otros. No, Juan Cantó en realidad solamente dirigió la primitiva 2 veces, en 2 certámenes. En 2 certámenes. Pero se entiende que fue director de la primitiva. Es igual que, por ejemplo, mi padre. Mi padre fue director de la primitiva. Sí, pero no fue director titular de la primitiva. Igual que Cantó, Juan Cantó no fue director titular de la primitiva. Fue directores circunstanciales de momentos específicos. Sí. Otros hemos sido directores titulares. Ahí es donde iba yo. Que entre otros, pero quizás en la época de mayor prestigio que alcanzaría en 1979, coincidiendo con la llegada a su dirección de un tal Gregorio Casasempere Gilbert. Por amor de Dios. Vamos, esto es una broma, Es decir, que el mayor momento de prestigio de la primitiva no es uno solo, son muchos. Ya, pero quien reorganizó la escuela de música y también bajo su dirección grabó la música de fiestas de Moros Cristianos de Alcoy y a las RAC. Hay que matizar cosas. Ahora, primero, para mí esto es lo importante. La primitiva es la primera banda, cronológicamente e históricamente. Es además una banda que en 1875 se genera un organismo específico llamado Centro Instructivo, primero, no sé si se llamó Sociedad Recreativa o Sociedad Músico-Recreativa. Bueno, estoy hablando del Centro Instructivo Musical Apolo, 1875. La primitiva es la entidad originaria donde se crea y se genera el género musical de la música festera. Es la primitiva la que estrena al Mahomet, es la primitiva la que estrena a Ben Hamet, es la primitiva la que estrena Aleluya. Pero ojo, también es la primitiva la que en 1904, junto con los socios de Apolo, fundan la Filá Bencerrajes. Claro. Y es la primitiva la que, desde la fundación de los Bencerrajes hasta la ruptura, desgraciada ruptura, yo diría que trágica ruptura, entre las dos entidades
si no recuerdo mal, en el 2000, no sé si 11 o 12 o por ahí, pues crean una entidad también vamos, con unas raíces increíbles. A ver, era hasta hace poco la primitiva, que la primitiva sigue siendo el Centro Instructivo Musical Apolo, pero además la primitiva eran los Abencerrajes, y los Abencerrajes era la primitiva, y la Apolo, la primitiva y los Abencerrajes era todo. Eso pues ahora ya no es así. No soy yo quien para enjuiciar las circunstancias. Además, para mí es un tema, aunque no tuve nada que ver en ese momento, pero no es un tema agradable. No. Pero sí que es cuestión importante lo siguiente. Así como la primitiva sí que se ha mantenido siempre siendo la primitiva, las otras bandas, pues verás, la música nueva, con todo mi cariño y respeto a la música nueva, de la cual mi padre fue instrumentista, de la cual mi tío Rafael fue director, de la cual mi abuelo y mi tío y un tío abuelo mío mi bisabuelo fueron partes esenciales de los orígenes. Pero la música nueva, primero es Sociedad Filarmónica Nueva, luego se crea la tercera música, de la tercera música aparece la novísima, y de la fusión de la nueva, de la Sociedad Filarmónica Nueva y de la novísima, sale definitivamente la Sociedad Nueva del Iris. Pero son evoluciones, son rupturas, son encuentros y desencuentros. En la primitiva eso no sucede. La primitiva, con sus defectos y sus virtudes, se mantiene ahí. Es de las entidades, de las bandas civiles más antiguas del Estado español. Si no recuerdo mal, la más antigua es la primitiva de Lliria, y la de Alcoy está tararú, tarará. Dicho todo esto, pues quiero matizar una cuestión. Tú haces generosamente mención a mi época de la primitiva, que para mí ha sido maravillosa, pero no podemos decir que eso... No, la primitiva ha tenido a lo largo de su historia momentos culminantes, momentos esenciales. Por ejemplo, la creación de Apolo. Eso es un momento colosal, fulminante. La creación desde Apolo con la primitiva de la fila de Abencerrajes. Eso es otro hito. Es que, vamos a ver, las otras bandas de música no crearon ninguna fila. La primitiva sí. La primitiva sí. Sí. Aunque eso luego desapareció. Pero existen otras cuestiones esenciales en la primitiva. Por ejemplo, en la llegada en 1929 a Alcoy a sustituir a su primo Julio Laporta. Viene a sustituirlo, no, porque Julio Laporta había fallecido. Viene a dirigir la primitiva nada menos nada más que Camilo Pérez Mollor, el hijo de Camilo Pérez Laporta. Pues en esos momentos es un momento crucial de la primitiva. Por ejemplo, la primitiva es la primera banda de música de la provincia de Alicante que pasa de estar de tono brillante al tono normal de afinación. Eso es un hito colosal. En 1929, una banda de música privada que con los recursos económicos que se podían tener es capaz de hacer aquello. Bueno, eso es colosal. Como igual que es colosal cuando en la época del señor Fernando de Mora, pues se establecen ya las primeras grabaciones discográficas de música fiestera, y eso se empieza en 1960. Vean, lo que aparece en mi época son cosas considerables e interesantes. Teníamos varios aspectos a favor. Bueno, un aspecto no solamente a favor de la primitiva, sino de la cultura en general, pues es que pasamos de un régimen a otro. Pasamos al régimen de la democracia. Bueno, y luego, pues en el caso de Apolo, porque para mí, yo soy de los que he dicho que yo entraba en Apolo en el vientre de mi madre. Yo me he criado en Apolo.
la Plaza de España. Entonces, para mí, Apolo, la Primitiva y los Encerrajes eran lo mismo. Lo mismo. Yo jamás he podido disociarlo. Bueno, pues tuvimos una época muy interesante, porque entonces la Primitiva, pues en aquella época, cuando yo me hice cargo de la Primitiva, pues la banda eran unos 40 y tantos y pocos más. Y aquello era lo más parecido a un club inglés. Primero, porque era la única banda en Alcoy que aún no había incorporado ningún elemento femenino. Además, se negaban. Por lo tanto, era un club inglés. Y yo creo que tú has conocido perfectamente a Apolo por razón de edad, del Apolo de la Plaza de España. No hace falta que te cuente ni que te diga, ¿no? Pero bueno, aquel momento fue un momento interesante porque Apolo y la Primitiva y los Encerrajes supimos ir juntos en un camino que la historia nos obligaba a llevarlo a cabo. Y era la reestructuración y la remodelación de la entidad matriz, la entidad que creó todo aquello que fue la Primitiva. Es decir, Apolo se funda en 1875 para mantener con todos los fines a su alcance, una banda de música que lleva el nombre de Primitiva. Es que, por ejemplo, el director de la Primitiva en esa época era vocal nato de la Junta Directiva. Cuando yo llego a la Primitiva, yo soy vocal nato de la Junta de Apolo. Es decir, que todo eso es un mundo que ahora no existe. Entonces, bueno, en mi época, pues yo me atrevería a reseñar pues que seguimos trabajando para mejorar lo que teníamos. Entonces, mejoramos el tejido educativo, creamos una escuela de música que hoy en día está en pie, es una escuela de música muy potente. Se introdujo, cuestión importante, el elemento femenino. Hoy en día la Primitiva, sin las chicas y las mujeres que están en la Primitiva, pues no podría existir. Pero eso ahora ocurre en todas las bandas de música. Estoy por decir que en la Primitiva hay más música, hay más mujeres y mujeres profesionales de la música que varones. Tuvimos la suerte de hacer muchísimas grabaciones discográficas, tuvimos la suerte de ir a varios certámenes, de que algunas cosas nos fuesen muy bien. Y bueno, pues dedicamos un tiempo muy especial, y para mí ese es un tiempo que recuerdo con mucho cariño, pues dedicado a la interpretación sistemática, continua y constante de la música de compositores alcoyanos. Eso para mí pues ha sido siempre, forma parte de mi vida, pues igual que formaba parte de la vida de mi padre, de mi abuelo, de mi tío. Y no es un momento estelar, es un momento importante, y ahora la Primitiva pues tiene otros momentos que serán más o iguales de importantes, pero está ahí. Las entidades son entidades vivas, y estas entidades son entidades muy frágiles. Cuesta mucho crear una entidad de estas y cuesta nada deshacerla. Nada. Son frágiles. Como hemos visto, claro. Háblanos un poquito también de lo de los discos que grabaron. Bueno, en una época, y yo creo que con la Primitiva, y yo particularmente con la Primitiva, pues puede decir que haya grabado unos 10 trabajos discográficos, ¿no? Pues el de la música para la fiesta de moros y cristianos con la Diputación, que lo grabamos en 1981. Luego, para el 1982, con motivo del centenario de la música vestera, grabamos el doble álbum con 2 CDs o 2 músicas a la DRAC, todo con un repertorio de compositores alcoyanos. Luego grabamos a la Limón, en una grabación muy curiosa, porque es una grabación hecha con la plantilla de la banda Unión Musical y con la plantilla de la Primitiva, una grabación financiada por quien fue
yo no sé si fue alférez o capitán de la fila Alcodianos, Jordi Seguí, 40, que se llama Firam Firam, ¿no? Bueno, pues ese trabajo discográfico también existe ahí. Luego, pues, dentro del músico de la música, dentro del ámbito de la música festera, pues está la serie de Diumenge de Rams o el de la música vella al Palau de la Música en Valencia, o luego grabamos con la productora Yabaixen los 3 o 4 CDs que grabamos todas las bandas del COI con motivo de, pues creo que era el 50enario de los concursos de música festera. Y bueno, luego pues tenemos grabaciones en la primitiva, pues un trabajo discográfico todo de música taurina, financiado por el Club Taurino de Alcoy, donde hay muchos pasodobles de compositores alcoyanos, de Pérez Laporta, de Pérez Montllor, tanto de Camilo como de Evaristo, de Gonzalo Barrachina, de Eduardo Terol. Y luego tenemos grabaciones, otro tipo de grabaciones, bueno, grabaciones de música sinfónica, con los ecos levantinos de Gonzalo Barrachina o el Pardalot de Juan Cantó, La Madrugada de Gonzalo Blanes. Luego grabamos el Belén de Salesians con el coro Discantus de Nocendaina, y no sé si me olvido de algo, puede ser. Y ya veis que yo soy bastante locuaz hablando. Un crack. Podríamos estar toda la noche hablando y además escuchando, un placer. Ahora paso a Javi Baldó para que entre los dos ya terminemos del programa. Creo que ha estado ameno, creo que ha sido de muy buen oír todas las versiones de Gregorio. Y paso a Javi. Yo agradezco vuestra paciencia y vuestra amabilidad de dejarme hablar. Y ya os digo, y además yo lo reconozco, que yo cuando me pongo a hablar soy un peligro. Pero bueno, yo creo que esto sirve para lo algo. que has comentado de que no eres historiador, yo creo que no tienes nada que envidiar a los historiadores que hay. Además, te lo digo de verdad y ha sido todo un placer haberte escuchado. Yo creo que hemos aprendido todos muchísimo. Bueno, hemos llegado al final del segundo programa. Como bien ha dicho mi compañero, sabemos que es un tema que nos daría para hablar muchísimo tiempo, pero debemos ceñirnos al tiempo del que disponemos. Lo dicho, Gregorio, reiterarte nuestro más sincero agradecimiento en nombre de la Asociación Alcoy Modernista por haber estado en el programa de hoy. Creo que, como he dicho antes, todos hemos aprendido un poco más sobre la música festera, sobre todo durante la etapa del modernismo en Alcoy. Muchas gracias, Gregorio, y sabes que aquí tienes tu casa para lo que necesites. Gracias a vosotros, enhorabuena y mi aplauso y reconocimiento a vuestra magnífica actividad y el esfuerzo que estáis haciendo, que me consta que es colosal. Con proyectos como este, pues cualquier alcoyano que quiera y estime y tenga pasión por Alcoy, pues sencillamente tiene que estaros agradecidos. Y vaya pues ese agradecimiento para vosotros, con mi abrazo. Muchísimas gracias, Gregorio. Bueno, José, gracias a ti también. Aquí no te despido, te esperamos para el tercer programa, donde ya nos meteremos de lleno en los 3 días de fiestas. ¿De acuerdo? Bueno, gracias a todos y hasta el próximo programa. Vale. Buenas noches. Buenas noches.